Muy buenos días, aquí estamos de nuevo con un live para compartir un poquito de música, un poquito de reflexiones para la vida en medio de todo esto, para animarnos y instruirnos un poquito. Así que les damos la bienvenida a quienes están conectados, les bendecimos en el nombre del Señor. Voy a quitarme un momento el tapabocas.
poquito de música improvisada alguna, y algunas cosas que ya ustedes conocen, para animarnos un poco en este día. Hemos estado compartiendo, ha habido cualquier cantidad de noticias en el mundo, al punto que la gente no sabe en qué va a terminar este año 2020, pero bueno, vale la pena escuchar un poquito de música para abstraernos un poquito y relajarnos un poquito también, y en unos minutos pues vamos a estar reflexionando sobre algunas cosas para este tiempo que nos ayuden, a salir adelante en medio de todas las circunstancias y los desafíos que nos está tocando enfrentar. Hay algunas canciones de nuestro folclore, pues, de la música venezolana, que siempre queremos que se recuerden. Hay una que quiero compartirles ahorita que se ha hecho viral, muy conocida en el mundo entero, ha sido montada por orquesta, que es Venezuela.
también queremos bueno, compartir esto, estamos compartiendo esto para que nos conectemos un poco, nos relajemos un poquito también en medio de todo esto. Ciertamente he leído a alguna gente por allí en algún momento en las redes, porque se hizo viral un baile, el baile de Jerusalén, y alguna gente lo ha estado disfrutando. Entonces algunos dicen que los venezolanos, por eso es que no superamos nuestra crisis, porque en lugar de estar manifestando estamos bailando. Yo no sé si de alguna manera es el Señor mismo que le está diciendo al pueblo: confíen en mí, bailen un poco, reconózcanme de alguna manera, porque esa canción Jerusalén evoca a la Jerusalén celestial. Es una cosa interesante, me llama la atención que eso se esté haciendo viral ahora, me llama la atención, y yo no criticaría pues a quienes están haciendo estos bailes, porque bueno, Venezuela creo que ya demostró una buena capacidad de protesta, creo que el mundo ha visto suficiente, y no creo que tenga mucho sentido inmolar a nuestra juventud en este tiempo. Creo que debemos confiar en Dios, que Dios va a obrar, Dios va a poner en su sitio a quienes tenga que poner en su sitio, Dios va a asistirnos, y de pronto eso que está haciendo mucha gente, en lugar de hacer una protesta o algún asunto, que hay el derecho a la protesta, se supone que estamos en una democracia, o así por lo menos lo hace ver el oficialismo, y se permite la protesta, ciertamente. Pero las experiencias que hemos tenido han sido muy tristes, muy digamos desalentadoras, y me parece que de pronto esto, la gente, como bailar algo y conectarse de alguna manera con Dios, aunque no sea tan profundo, pero sí algo ayuda a calmarnos en medio de todo esto. Y definitivamente nuestra confianza está puesta en el Señor. Él es el que va a meter su mano por Venezuela, y esperamos que así sea. Hay mucho que podemos hacer todavía, y por eso hoy queremos animarles con algunas reflexiones en los próximos minutos que nos puedan dar, digamos, herramientas a nosotros como venezolanos en medio de toda esta situación que nos está tocando, estos desafíos que nos toca afrontar. Hoy yo quiero hacer una mención especial, porque ayer estuvimos celebrando junto con la gente de Mosaico Iglesia. Por eso porto orgullosamente la camisa que corresponde, el uniforme de Mosaico, que tiene la imagen de Mosaico Iglesia, porque ayer estuvimos compartiendo con el equipo, con Pablo Unió y Neximar Andrea, los pastores plantadores de este proyecto, que ya vienen de hace un buen tiempo, hace algunos años, soñando con esto de hacer iglesia. Comenzaron con un liderazgo a nivel de la pastoral juvenil y algunas otras incursiones en su adolescencia, pero ya en los últimos, digamos, 5 años, probablemente quizá más, han tenido, digamos, una mayor consistencia en cuanto a compromiso desde su tiempo de adolescentes, y ayer asistimos a lo que es el lanzamiento mundial de Mosaico Iglesia, y tuvimos el privilegio, mi esposa y este servidor, de acompañarlos y de disfrutar con ellos y orar por ellos, acompañar al pastor Álvaro Rea, que no pudo estar presencial pues, por todo este tema de la pandemia, al pastor Ramón Mendoza, que nos estuvo acompañando desde Puebla, México, y bueno, un buen grupo de amigos del equipo, de amigos del proyecto a nivel internacional, que estuvieron presentes a través del Zoom, y nosotros que pudimos estar allí con el equipo nuclear, digamos, el equipo plantador. Fue una experiencia extraordinaria, muy profunda, de mucho significado. Para nosotros es un logro, es una sensación de logro, y nos produce mucha esperanza, porque estamos hablando aquí de que estamos acompañando a la generación emergente, a la pastoral emergente, y eso nos garantiza que la iglesia, pues puesto en nuestro país y en el mundo, tiene futuro. Hay muchos jóvenes, y hoy quiero aprovechar esto para hacer un desafío a toda la juventud, todos los jóvenes ya adolescentes que están pensando querer enseriarse con el Señor. Una forma de servir a Dios es plantar una iglesia.
pues, una iglesia puede comenzar en un pequeño núcleo, en un pequeño grupo, y puede convertirse en una poderosa red de congregaciones. Y esa es la visión, por supuesto, de este equipo. De hecho, ayer hablamos del lanzamiento mundial porque ya se está hablando de que pudiéramos tener Mosaico en México, en Colombia, en otros países del mundo, y aquí en Venezuela, en todas las ciudades del país, tener Mosaico. Esto no es una franquicia, esta es la iglesia. La iglesia tiene una cobertura celestial, una cobertura de Dios, y por eso ayer celebramos de eso con el equipo. Fue un tiempo muy sentido, en el que pudimos unirnos a través de las redes, a través de Zoom, y por supuesto con la gente que está allí presencial, acompañarles en este lanzamiento mundial. Así que celebramos, felicitamos a la gente de Mosaico por esta iniciativa que ayer pues se le dio esa formalidad, se recibió la formalidad, el apoyo a la diestra en señal de compañerismo de líderes de mucha más experiencia y trayectoria, y está conectada con mucha gente. Felicitamos, damos una palabra de felicitación al equipo que se identificó con este proyecto desde el principio y están haciendo esfuerzos interesantes. De verdad los quiero felicitar por eso. Yo tenía, al principio tenía mi tapaboca, y me lo voy a colocar un momento, porque este tapaboca tiene el logo de Nueva Jerusalén Central. ¿Qué pasó? Bueno, ya resolvimos aquí un problema técnico. Bueno, este es el tapabocas de Nueva Jerusalén Central, para que no se me olvide que aunque estamos muy orgullosos de haber acompañado a Mosaico, hemos acompañado otras iniciativas y seguiremos haciéndolo en el futuro. Estamos ahora todavía, pues por un tiempo, no sé cuánto tiempo, solo el Señor sabe, estamos allí al frente del equipo de Nueva Jerusalén Central, pero en el mismo trabajo de Nueva Jerusalén Central ya estamos formando, empoderando un excelente, un extraordinario equipo. Hoy precisamente estaba felicitando a los muchachos de la radio que están haciendo un trabajo de 2 horas y media los domingos, muy bueno, que por supuesto va a irse puliendo, perfeccionando en el proceso, en el tiempo, pero que ya hacen un muy buen trabajo, y quiero felicitarlos realmente por eso. Así que vaya mi palabra de felicitación, y eso también lo queremos celebrar y queríamos compartir, porque aparte de ese equipo que está allí en la radio, hay un equipo que está trabajando con nosotros, Abrazo Partido, allí en la sede de Nueva Jerusalén Central, produciendo ministerio, produciendo ideas, articulando y llevando adelante la obra del Señor en medio de todos estos desafíos que se nos plantean. Así pues que estamos de plácemes, estamos agradecidos a Dios. El próximo domingo yo voy a portar orgullosamente en la camisa de Nueva Jerusalén Central, que ya está lista, la nueva imagen ya está lista, pues, y el próximo domingo la vamos a tener en el live que hagamos. Tiene este logo que observaron en el tapaboca. Hay una nueva imagen que estamos posicionando como iglesia, porque la iglesia de Nueva Jerusalén Central, por supuesto, aunque es una iglesia de 60 años de antigüedad, está en permanente renovación, en multiplicación, porque estos muchachos de Mosaico tuvieron sus inicios Neximar, por supuesto, formada desde muy pequeñita en Antorcha de Cristo, en Tijuana, pero luego uniéndose en matrimonio a Pablo Eliú, se vino a Carigua, formó parte del equipo en Nueva Jerusalén. Allí nació ese sueño de hacer iglesia. Se atrevieron a comenzar, y bueno, ayer pudimos celebrar esta nueva etapa en que están abriéndose al mundo entero. Y cuando decimos al mundo entero no es una pretensión, creemos que Dios está en el asunto y que Dios les va a ayudar a multiplicarse. También hemos disfrutado mucho y acompañamos también en el desarrollo ya un poco más avanzados, porque tiene un poco más de tiempo, por supuesto, en Fernando y Mahuampi, con un extraordinario equipo, que ya los estamos viendo haciendo cosas muy interesantes en la ciudad, con Ríos de Agua Viva Internacional. Esto pues nos enorgullece mucho, nos anima mucho, y hemos portado también su camisa. En su momento vamos a hacer un live portando la camisa de ellos y felicitándoles también por sus logros, por lo que están haciendo por la ciudad y por el mundo, y eso nos alienta, nos da mucha esperanza de que la iglesia tiene mucho futuro, hay mucho liderazgo. Ahora mismo estamos acompañando algunos emprendimientos del ministerio, que en su momento pues los daremos a conocer también
y nos anima, y seguramente les vamos a pedir también que por lo menos nos regalen una camisa con su logo, que no es mucho pedirles, para exhibirla pues con satisfacción en cada uno de los proyectos que estamos mentoreando. Y esa es una etapa que Dios está abriendo en la vida nuestra, de mi esposa y de este servidor, acompañando a nobles pastores más jóvenes, con mucho deseo de hacer las cosas, y bendecimos a Dios por eso. Así que hoy pues quería reseñar eso antes de que nos sentemos, reflexionemos un poco en algunos temas que estamos tocando con la gente, ¿no? Ya me he acostumbrado pues a que agarro mi guitarra y para pensar. La guitarra ha sido una amiga, compañera desde la adolescencia, para pasar muy buenos momentos de relax, también de adoración, acompañar a mucha gente. De hecho, que al final mi esposa me acompañe con algunas canciones que hemos cantado desde muchachos. Probablemente cantemos Gozo da servir a Cristo. Dentro de un rato mi esposa por ahí lo busca tranquilamente, y luego me acompañaría con esta canción. Y hay una canción también, no sé si la hemos cantado por aquí, Anhelo trabajar por el Señor. Creo que sí la cantamos en alguna oportunidad. Y una que popularizó Marcos Huy hace un poco tiempo es Yo quiero servirle con toda la fuerza de mi corazón. Porque hoy quiero hablar sobre unas palabras de Pablo a Timoteo, en la que le recomienda lo que yo considero una de las recomendaciones más útiles que recibe Timoteo en su proceso de formación como pastor joven, relativamente joven. Bueno, la edad de Timoteo se calcula por unos cercana a los 40 años, y él tuvo como mentor nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Fue su compañero de viajes, compañero de milicias. Llegó a ser un hijo para él, porque la abuela y la mamá de Eunice intercedieron, consideraron que era útil que Timoteo acompañara a Pablo en sus viajes misioneros, y creo que negociaron con él, pidieron permiso a su papá era griego, y por supuesto accedió a que el muchacho pudiera acompañar al apóstol, y fue formado como un verdadero hijo en la fe y en el ministerio. Y le da algunos consejos útiles, y entre esos consejos útiles está uno que quiero pensar con ustedes un momento sobre eso, y desafiarles a usar esto como una estrategia de formación y capacitación en este tiempo de pandemia. Estoy definiendo, una de las definiciones que yo le doy a esto de la pandemia es un catalizador. Se ha convertido en un catalizador que Dios está utilizando para empoderar, para catapultar, a la manera de Dios, por supuesto, no la manera nuestra. La manera nuestra de catapultar es un gran escenario, miles de personas en presencial, y levantar la mano de alguien para decirle tiene tal ministerio, qué sé yo. Pero Dios tiene unas maneras distintas, muy efectivas por cierto, a través de la cual está catapultando a millones de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, abuelos, para servirle en este tiempo. Y la pandemia ha servido como un catalizador, porque nos ha obligado a hacer algunas cosas, ha creado algunos ambientes que no pensábamos que íbamos a crear, ha propiciado el despertar de iniciativas, de inventiva. Por eso lo considero un catalizador, y por eso creo que hay propósito de Dios en el asunto. No me voy a detener a decir si Dios mandó el virus, si no mandó el virus, si Él permite, si no permite, si la voluntad permisiva, si la voluntad absoluta, qué sé yo, no. Pero un tema que yo tengo claro es que Dios es soberano. Es incomprensible. Yo no puedo explicar a Dios. Simplemente disfruto de lo que hace, me deleito en lo que hace, y yo digo como Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos escrutar los caminos de Dios con éxito. Simplemente Él es incomprensible. Y en este tiempo lo que yo puedo medio percibir es que Dios está utilizando como catalizador esto de la pandemia para hacer mucho con su iglesia y eventualmente con la humanidad. Yo quiero que sepas que la iglesia, porque la iglesia no depende de la iglesia no depende de sus pastores, la iglesia no depende del liderazgo humano,
La iglesia es de Dios. Nosotros dependemos de Él, somos piezas en sus manos. En todo caso, como dijo Pablo, Él nos tuvo por fieles y nos puso en el ministerio, y de ahí no pasa nuestra influencia. Podemos llegarnos a creer super ministros, super apóstoles, super profetas o super pastores, pero eso no le hace ni coquito a la iglesia, porque nuestra soberbia humana nos hace soñar cosas, sueños de grandeza, delirios de grandeza, pero ni eso puede perjudicar a la iglesia. Dios dirige a su iglesia, Él sabe lo que está haciendo, y yo medio percibo que Dios está utilizando como un catalizador este tema de la pandemia para animarnos a hacer algunas cosas. Y hoy quería reflexionar un poco sobre esto, sobre este tema de estas palabras de Pablo cuando le aconseja lo siguiente a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Quien le da este consejo a Timoteo es nada más y nada menos que uno de los hombres más preclaros, más influyentes del Nuevo Testamento. Yo lo compararía con un David quizá con un Moisés del Antiguo Testamento. Y a Timoteo le correspondió el honor de ser mentoreado por un hombre de la talla del apóstol Pablo. Y cuando Pablo daba un consejo, había que escucharlo. Cuando Pablo hablaba mal de alguien, había que orar por esa persona. Cuando habló mal de Himeneo y Fileto, cuando habló mal de Alejandro el Calderero, de otra gente, había que poner las barbas en remojo. Pero cuando hablaba bien de alguien, había que escucharlo y había que hacerle caso. Y cuando daba un consejo, eso había que digerirlo muy bien. Y yo intento que esas tres palabras, esas tres expresiones que Pablo utiliza para animar a Timoteo, nos animen hoy. Y lo primero tiene que ver con la lectura. La lectura. Pablo, a mí me impresiona Pablo siempre. Es yo lo considero uno de mis mentores, porque está ahí, pues todo está escrito allí, y cuando leo a Pablo, soy desafiado, soy educado, soy formado, muy profundo sus pensamientos, y me parece muy útil este consejo particularmente de Pablo. Pablo era un hombre que leía mucho, por cierto. Pablo leía la Escritura. En sus discursos a las iglesias hebreas, Pablo utiliza figuras, el uso de las figuras del Antiguo Testamento es sencillamente magistral. Por cierto, quiero saludar al pastor Custodio López, uno de mis mentores y mis maestros desde adolescente, en esto de ser serio en el estudio de la Biblia, lo cual agradezco a Dios por eso, porque me ha guiado mucho y me ayuda, transformó mi predicación desde una vez que tuve conocimiento de los cursos de análisis bíblico que hice con ellos. Y precisamente lo menciono, qué interesante que apareció allí en el chat el nombre de uno de mis mentores, yo le digo don Ángel Custodio López, porque Pablo le recomienda a Timoteo la lectura, pero Timoteo sabía que Pablo era un hombre acompañado de libros. Entre sus enseres estaban los libros. Él escribe al mismo Timoteo y le dice, llévame los libros que dejé en Troas, creo, porque quiero pasar el invierno en tal lugar y me interesa leer un poco. ¿Qué libros eran esos? Algunos piensan que eran los pergaminos, algunos pergaminos a los que Pablo tuvo acceso porque él era un fariseo, fue un fariseo muy aventajado, criado a los pies de Gamaliel, y algunos piensan que pueden haber sido algunos rollos de la Septuaginta, del Antiguo Testamento, pero también creo que allí debe haber algunos escritos, algunas copias de escritos de filósofos y poetas de su tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, él los cita a ellos, porque no le está hablando a judíos. Entonces ahí Pablo no utiliza, para hablarle a estos griegos, no utiliza personajes del Antiguo Testamento o historias o anécdotas, figuras del Antiguo Testamento, sino que cita a sus propios filósofos para demostrar su argumento de que el Dios que debemos adorar no se le puede adorar en forma de una pieza de plata, de oro o de piedras preciosas o de madera, nada de eso, sino que es el Dios, el creador de todo, es invisible, el Dios, el que ellos llamaban el Dios no conocido.
Y Pablo se aprovecha de esa frase, el Dios no conocido, porque esta gente era sumamente idólatra y ellos ponían el Dios no conocido, era un por si acaso. Por si acaso había un Dios al que no le daban ofrenda, no se fuese a poner a enojarse con ellos y los castigaba y todo eso. Imagínate tú una gente tan intelectual y andaban con esos temores. Bueno, así es nuestra sociedad. Y Pablo, al hablarle a esa gente, les cita a sus poetas. ¿Qué quiere decir? Pablo leía. Bueno, uno de los reyes, uno de los gobernadores, uno de los políticos de su tiempo, le dijo a Pablo en una oportunidad que está ejerciendo su defensa, le dice: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Esa expresión fue un piropo realmente. No fue tan despectiva, aunque pudiera sonar de pronto, pero yo creo que fue un piropo. Fue un reconocimiento de que el hombre ha leído las escrituras, ha leído a los poetas de su tiempo, y Pablo le recomienda a Timoteo la lectura. Una de las cosas que a mí particularmente me ha bendecido mucho todos estos años y me sigue bendiciendo es que siempre ando en compañía de buenos libros. Tengo en mi casa una buena biblioteca, no es la que quisiera tener, pero tengo una buena biblioteca en mi casa y soy un compañero de los libros. Estoy leyendo desde mi adolescencia y no sé cuántos libros he leído, pero debe ser un poco más de 500, 600 libros, no sé, que habré leído entre los estudios, entre los estudios académicos, los estudios teológicos, en las lecturas de temas que son importantes. Han caído en mis manos muy buenos libros y yo recomiendo, me sumo a Pablo, me animo con él a seguir leyendo, Es tan así que ya me estoy atreviendo a escribir algunas cosas. A lo mejor no son muy buenas, pero ya me estoy atreviendo a escribir algunas cosas porque me permití en mi juventud leer mucho. Ahorita leo, digamos, un poco menos, pero sigo leyendo, sigo revisando libros manuales, reviso cosas. Todavía sigo estudiando y sometiéndome al compromiso de seguir la formación en el área, en el área que es mi área, que es la predicación, la enseñanza, la formación de líderes, el mentoreo, todo eso. Y actualmente pues trato de estar conectado con la gente que realmente son buenos en eso. Y eso me desafía, me anima para seguir creciendo en el Señor. Yo soy en ese sentido un discípulo del apóstol Pablo, y cada vez que él dice eso yo me siento desafiado a ser diligente en leer más, en estudiar más, en hacer mis tareas. Cuando tengo que hacer tareas me cuesta un poco todavía, pero es un desafío. Yo quiero animarte a que leas. La lectura ayuda mucho. Recuerda, la lectura de la Biblia. Yo tengo muchos y muy buenos libros en mi biblioteca, pero la Biblia sigue siendo mi libro de lectura. Y no la leo como debiera, debo confesarlo, no todo lo que quisiera y debiera, pero sigue siendo mi libro de lectura, mi base para conversar, para reflexionar, y sigue siendo esa recomendación de Pablo, sigue siendo para mí vigente. Entonces yo quiero recomendar si eres pastor, si eres maestro, si eres líder, si eres padre, tienes que leer. Lee todo lo que puedas. Haz estómago. Si no estás familiarizado con la Biblia, la forma de familiarizarte con la Biblia es leerla, leyéndola, léela corrido, léete libros completos, historias completas. Búscate una versión que puedas entender. De pronto la nueva generación le cuesta un poco leer Reina Valera, la versión de Reina Valera del 60, porque parece que hablar en maracucho, o en un lenguaje un poquito romance. Pero hay versiones muy buenas, muy claras. Yo uso la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, que está promoviendo Liga Bíblica. Hay muy buenas versiones de la Biblia que tú sientes que entiendes más rápido los términos que utiliza allí. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, hay una versión que utiliza la palabra concupiscencia, pero hay una versión que utiliza la palabra nuestros malos deseos o deseos pecaminosos, que es la misma palabra. Entonces son más claras. Te animo a leer. Desecha las excusas y oblígate a leer la Biblia y muchos y muy buenos libros que pueden ayudarte muchísimo. Ahora nosotros tenemos un recurso muy útil que es los recursos de internet, los tutoriales. Es una forma de leer.
o de escuchar, de ver videos para formarnos en temas técnicos, en temas teológicos, en temas de la vida, hasta en temas de salud. Entonces, la investigación, el ser acucioso en aprender, en escuchar, en ver, nos va a ayudar muchísimo. Yo he visto videos, uno de los videos que veo a César Vidal Manzanares, un evangélico español, un teólogo muy bueno en muchos de los temas que toca, es político también, ejerce política, es un crítico fuerte en el área política, es conservador, es uno de los que ha combatido algunas tendencias por allí con las que la iglesia ha estado enfrentada, y me he podido deleitar pues, en algunos de sus materiales, y hay mucho material para leer. Pablo, aparte de la lectura, Pablo recomienda a Timoteo la exhortación. Y creo que la exhortación es el producto de una buena lectura, de una buena formación. Porque la palabra exhortación allí no se está refiriendo al don de exhortación como don, sino al ejercicio de la exhortación como ministerio, como estrategia comunicacional. Y la palabra exhortar tiene que ver con animar, con dar palabras que levanten a la gente, les den entusiasmo para la vida, para la buena vida, para la vida de cristiana. Esa exhortación está orientada a animar a la gente a que viva bien, a obedezca la palabra de Dios, a que crezca. Es más o menos lo que estoy haciendo en este momento contigo, animándote a leer, animándote a estudiar, a formarte, porque eso te va a ayudar muchísimo en tu desarrollo personal, en tu desarrollo ministerial. Va a fortalecer tu púlpito. La gente se va a dar cuenta que tú lees y que lees cosas buenas. Si la gente empieza a escuchar en tus mensajes muchos chistes de Condorito, la gente va a pensar que ya tú no estás leyendo la Biblia, sino que estás leyendo comiquitas y que solo quieres divertirlos. Y no estoy en contra de los chistes, hay chistes muy buenos que pueden usarse, pero la gente también debe notar que aunque tú puedes leer buenos chistes, tú puedes leer buena filosofía, buena teología, doctrina, información, cultura general, poesía, todo ese tipo de cosas que te enriquecen tu vocabulario. Pero la palabra exhortar tiene que ver entonces con el ser animosos, el animar a la gente, el hablar en el púlpito con entusiasmo. Una voz apagada, un verbo que no transmite, no es muy bueno. Entonces, exhortar tiene que ver con animar, con un poco arengar a la gente a que viva una vida de alta definición, a que crezca, a que perdone, a que se alegre, a que abandone algunas cosas, a que introduzca cambios en su vida. Cuando yo me paro en el púlpito, yo pretendo que al terminar haber convencido a mi audiencia de hacer algo al respecto, hacer algo bueno, algo que los bendiga, que los ayude a mejorar su relación con el Señor, a mejorar su relación con su esposa, a mejorar su relación con sus hijos, con sus padres, con su entorno, con su jefe. Eso es exhortación. Y forma parte del ministerio de un pastor, pero forma parte también del ministerio de un padre, del ministerio de un líder. Entonces, si tú eres gerente, si tú eres educador, si tú tienes que hablar en público, y ahora tienes la oportunidad de usar las redes para hacer eso, si has tenido una buena lectura, te has formado bien, entonces tú puedes animar a otros, utilizar tu verbo, tu discurso, para animar la vida de otros. Y en este tiempo lo estamos necesitando muchísimo, muchísimo, porque hay muchas malas noticias, hay muchas cosas que desalientan, y tú mismo puedes convertirte en la noticia, y eso te puede devastar. Pero qué bueno cuando tú escuchas a un maestro que te dice que puedes confiar en Dios, que Dios todavía está al control, que si bien es cierto todas estas cosas son desagradables y algunas son devastadoras, Dios no ha abdicado a su trono, Dios no ha dejado su señorío, Él sigue siendo Dios, sigue siendo el Señor de la humanidad. Y como lo dije hace unos minutos, yo creo que ese Dios soberano, por una forma que yo no te voy a poder explicar bien, porque no lo entiendo completamente, está utilizando esta pandemia como un catalizador para hacer algunas cosas bien interesantes que más adelante seguramente las vamos a entender mejor. Pero ahora te puedo asegurar
que Dios está al control, que no todo está perdido. Entonces, ¿por qué te puedo asegurar eso? Porque lo he leído en la Biblia, lo he leído en buenos libros que he leído durante toda mi vida, y porque también lo he experimentado en mi propia experiencia. Hemos pasado momentos de desafío, momentos muy duros, en que nos hemos sentido flaquear, hemos sentido confusión, hemos sentido dolor, hemos sentido pérdida, pero en medio de todo eso el Señor ha sido bueno con nosotros. Y por eso yo me atrevo a, haciendo caso al consejo de Pablo, en este momento a exhortarte, a animarte, a que no te entregues a la depresión, no te dejes llevar por la confusión, no te confundas por las señales del medio ambiente, confía. Podemos seguir confiando en el Señor. Entonces Pablo recomienda en este tiempo que ejercitemos el ministerio de la exhortación también. Nos animemos unos a otros, con la palabra de Dios, con el consejo de Dios, con buena palabra que nos anime a todos. Tú puedes ser, alguien escribió un artículo por allí, tú puedes ser un Tito. Y fue interesante el artículo y tiene que ver con esa labor que aprendieron estos hombres, Tito, Timoteo, el mismo Lucas, de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que transmitía profundidad, seguridad, entusiasmo. Es el Dios que es el maestro que nos dice, el Dios de toda gracia. Dice, después que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Es el mismo que nos dice, hablando de su propia experiencia, derribados pero no destruidos, perseguidos pero no desamparados, en aprietos, en apuros, mas no desesperados. Eso es exhortación. Pablo exhortaba, y por eso le dice a Timoteo, una cosa que tú debes hacer en este tiempo es exhorta, anima. La gente necesita una palabra de aliento, la gente necesita una palabra de esperanza. A veces va a necesitar una arenga para el arrepentimiento, claro que sí, y eso también es una bendición. A veces va a necesitar un regaño cálido, un regaño respetuoso, pero regaño, por cierto, que a veces se necesita desde el púlpito o desde las redes, ¿verdad? Pero es necesaria la exhortación en ese tiempo. Así que exponte a la exhortación, escucha a buenos oradores, pero también tú da el paso de animar a otros. Y queremos animar a esto precisamente tocando el tema de las iglesias de casa, que estamos impulsando no solo en nuestra ciudad, sino que queremos que sea considerado como un tema nuclear para este tiempo. Yo he estado escribiendo ya algunos conceptos, en su momento va a ser un material escrito, después de todo este tiempo de observación, de experiencia, de leer, de revisar algunas cosas sobre las iglesias de casa, pero yo creo que en este tiempo las iglesias de casa se convierten en una especie de tejido orgánico fundamental, en donde la familia nuclear ha llegado a tener un sitial que debió tener en la praxis de la pastoral contemporánea, pero ahora pues por razones de esto que yo digo, este factor catalizador que es la pandemia, nos obligó a dirigir nuestra atención hacia eso de la familia nuclear como iglesia, como expresión, yo lo he llamado expresión mínima indivisible de la iglesia. Entonces eso cambia el concepto de que la iglesia es un lugar donde nos reunimos todos, solamente, esa es iglesia ciertamente, la congregación de los santos. Pero luego hemos revisado un tema, o un nivel, mejor dicho, de la iglesia de casa, cuando las familias se asocian en la comunidad, lo que llamamos la iglesia de a pie, y establecen la iglesia de casa. Entonces, una iglesia de casa puede ser unifamiliar o multifamiliar o plurifamiliar, y en esos ambientes estamos necesitando exhortadores, animadores, comunicadores efectivos que se formen bien en la lectura, se capaciten bien en la lectura, la Biblia, el conocimiento bíblico, el conocimiento teológico, doctrinal, pero también pues sean acuciosos en cuanto a investigar cosas, datos y orientar adecuadamente a las comunidades allí mismo en el ambiente de la casa, ciertamente. Y entonces en este tiempo estamos necesitando más comunicadores, necesariamente. Nosotros no podemos estar en las casas, podemos grabar un material como estoy haciendo ahora, la gente lo puede ver,
puede disfrutarlo, puede aprender, puede ser animada, pero el Espíritu Santo ha llamado personas allí en esas comunidades, les ha dado dones de enseñanza y necesitamos que se activen, se capaciten, se formen y nos ayuden a impartir la palabra, nos ayuden a impartir la exhortación, nos ayuden también a enseñar, que es la tercera palabra que utiliza el apóstol Pablo. Y voy a eso porque ya cuando Pablo habla de enseñanza nos hace pensar en algo, no sé si pudiéramos decirlo un poco más sistemático, y tiene que ver con todo lo que a capacitación se refiere en materia de iglesia. Y la enseñanza nace con la iglesia, le es inherente. La iglesia no puede vivir sin la enseñanza. Mira, cuando se habilitaron los pastores en los primeros años de la iglesia primitiva, Pablo decía, el pastor, el anciano, el obispo, el dirigente tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser bueno como maestro, son maestros de la palabra. Cuando habla de las ancianas, dice maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes y a sus hijos a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, la enseñanza forma parte de la vida de la iglesia, está en su ADN. Es fundamental en la vida de la iglesia la enseñanza. Y en ese sentido quiero insistir en que seamos organizados, sistemáticos, en lo que tiene que ver con la enseñanza. Hay mucho y muy buen material a disposición de la iglesia. Hay teología, increíble la cantidad de teología que hay, y aprovecho para hacer un pequeño paréntesis sobre este tema de la teología, porque algunos creyentes a veces dicen que la teología es algo así como conocimiento solamente y que no es tan importante como la experiencia. Creo que todo es importante y tomo algo que vi en estos días en alguna red por allí, donde alguien decía, yo no quiero teología, yo quiero a Cristo. Y un amigo muy sabio le dice, ¿y quién es Cristo para ti? Y él le dice, bueno, Cristo es para mí mi Redentor, mi Salvador, es el eterno, el Hijo eterno de Dios. Y él le dice, bueno, ahí estás haciendo teología, eso es teología. La teología tiene que ver con definiciones claras, basadas en la palabra de Dios, en una sana exégesis, una sana interpretación de la Escritura, de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, temas como el pecado, la salvación y todo este tipo de cosas. Esos son temas importantes y que seamos buenos en eso es importante. La iglesia debe estudiar teología, la iglesia debe estudiar la Biblia pura como enseñanza para la parte práctica, debe estudiar doctrina práctica que le ayude cómo se organiza la familia, cómo nos debemos conducir en el hogar, cómo debemos conducirnos en la iglesia, el ministerio, los roles, los dones espirituales, todo ese tema está ahí en la Escritura. Y creo que la iglesia debe tener un plan, un programa de enseñanza que permita a los creyentes recibir suficiente información, formación que tiene que ver con el discipulado. Y en ese sentido, nosotros hemos propuesto algunos, rieles, los llamamos ejes estratégicos, y entre eso está el cuidado pastoral, que tiene que ver con la capacitación, el acompañamiento personal al discípulo para vigilar su crecimiento, para animarlo, catapultarlo, acompañarlo en su crecimiento, su desarrollo del carácter, pero está basado en el estudio de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Y yo los voy a acompañar en eso. El Señor prometió acompañarnos en esta labor de la enseñanza, por cierto, del discipulado. Pero nosotros hemos desglosado de alguna manera la enseñanza esquematizada o la enseñanza sistemática, y tenemos como iglesia todo un pensum que lo mencionaba ahora en el programa de radio temprano, que permite a un creyente estar más de 10 años estudiando muchos materiales, muy buenos manuales que hemos ido recopilando, que los hemos revisado desde el punto de vista teológico, bíblico, ético, y son materiales excelentes y los queremos poner a disposición de la gente. Ahora mismo estamos impulsando lo que es la escuela bíblica para todos. De hecho, queremos que los niños tengan acceso a la enseñanza bíblica y
Hay mucho material en las redes, no solo en las redes ahora, sino que también hay mucho material que todavía queda por allí impreso y que se puede utilizar en las casas, se puede utilizar en los ambientes hogareños para garantizar el crecimiento en conocimiento de la palabra de Dios para nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos y nuestros abuelos. En ese sentido, esta exhortación de Pablo a Timoteo no era solo a Timoteo, era para que él enseñara a los líderes, para que él animara a la iglesia con la enseñanza, se enseñara generosamente, Cuando digo enseñanza, se enseñara generosamente, es que la dinámica de la iglesia no solamente tiene que ver con una buena predicación el domingo, que debe ser buena, debe ser clara, debe ser bíblica, debe ser debe tener sustento, debe tener mucho contenido, debe alimentar muy bien. Pero luego de eso, en la semana, tienen que haber encuentros para revisar, deglutir, digerir, rumiar en la palabra de Dios. Y debe hacerse en los ambientes hogareños. La iglesia provee algunos espacios, pero en este momento, por ejemplo, por el tema de pandemia, hemos tenido que habilitar las casas. Entonces, las casas se nos están convirtiendo en escuelas. Entonces, no solamente los niños están estudiando en casa los contenidos del currículum que les da el Ministerio de Educación, sino que también tienen la oportunidad de estudiar con sus padres los contenidos bíblicos que los van a ayudar en el ambiente de casa. Y creo que aquí hemos vuelto a Deuteronomio cuando dice estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellos cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, cuando descanses, al acostarte, al levantarte, te las tendrás en tu frente, te las pondrás en tu mano, las pondrás en los portones de tu ciudad, en los dinteles de tu casa. Imagínense el amor que había que desarrollar por la palabra de Dios, la diligencia que tenían que poner los padres, no era en la escuela, era en casa. Creo que ahorita tenemos la increíble oportunidad, y ahí vuelvo a decir, la pandemia ha sido un catalizador para esto, apuntalar estos procesos. La casa se convierte en un ambiente para la educación. Entonces yo quiero animar a los padres, aprovecha este tiempo, aprovecha antes que termine esta pandemia para formar el hábito del discipulado en casa de tus hijos. Tú eres el profesor, el educador, el maestro de tus propios hijos. Y créeme que hay recursos. Nosotros como iglesia ponemos a disposición de los padres recursos con los que nos hemos conectado por años, y quiero animarte a que los utilices. Te animo verdaderamente como padre a aprovechar este tiempo. No dejes que pase la pandemia. Volvamos a la rutina, a las tradiciones de siempre. De hecho, estamos tocando un tema hay un movimiento ahora que se llama la década de hacer discípulos. La Alianza Mundial Evangélica, el Ministerio de Pastoreo de Pastores de Venezuela, el Consejo Evangélico de Venezuela y varias instituciones, varias alianzas a nivel internacional están apuntalando, impulsando lo que se llama la década de hacer discípulos. Yo tengo el privilegio de participar en el comité ejecutivo aquí en Venezuela, junto con gente muy distinguida como el pastor Álvaro Rea, el pastor Otiel Morales de la Asamblea de Dios, el pastor Eleazar Bermúdez de los Bautistas, y algunas otra gente, y por supuesto en conexión con el doctor David Corfin. Y estamos hablando del tema del discipulado. Y yo comentaba en estos días que la dinámica que usamos por mucho tiempo de una reunión grande el domingo, donde se predicaba, se enseñaba la escuela dominical, ese tipo de cosas, de alguna manera opacó el discipulado como estrategia nuclear de la vida de la iglesia. En este momento que no podemos hacer reuniones grandes, que de hacerlas hay que tener demasiadas previsiones por el tema del COVID-19, parece que es el momento especial para lograr que se quede en el corazón de nosotros los pastores, los líderes y la congregación en general, el tema del discipulado, de enseñar person to person, de compartir, de sentarse a revisar las escrituras. Y créeme que estamos viviendo unas experiencias extraordinarias. Estamos viviendo oportunidades de entrenamiento y capacitación, de formación bíblica, teológica, que no teníamos hace tiempo. Entonces nosotros particularmente estamos impulsando la escuela bíblica
queremos llegar a literalmente a miles de personas a través de las redes, de WhatsApp y a través de otros recursos como YouTube y este mismo Facebook. Queremos llegar a muchísimas personas y creo que esto ha servido de alguna manera para que podamos enfocarnos. Entonces, aunque hay la expectativa de volver a reunirnos, quiero confesarte que como estamos discutiendo el tema de cuándo reunirnos de nuevo y todo eso, anoche volví a soñar que teníamos un servicio con mucha gente, que se nos llenó la iglesia y no hallábamos qué hacer por la cantidad de personas. Era un sueño solamente, pero es esa fantasía que tenemos todavía de volver a esa reunión grande, que no es malo, no está mal. Pero, ¿qué tal si aprovechamos este tiempo donde eso está restringido por razones técnicas, por razones de la pandemia, a pesar de toda la información que tú leas por ahí de que sí, de que no, de que esto no es verdad, qué tal, todo eso, yo creo que sí hay algo de cierto en el asunto, sí hay cierto nivel de peligro, es una amenaza creíble. Y entonces, me parece que podemos enfocar nuestras energías a crear esos núcleos pequeños de estudio de la palabra de Dios, de revisar manuales, de revisar contenidos, de desarrollar currículum. Y nosotros particularmente tenemos bastante material que va a terminar este tiempo de pandemia, vamos a volver seguramente pues, a la normalidad antigua, pero quisiéramos que al llegar a eso ya tengamos esto establecido y fortalecido, realmente forme parte de nuestros hábitos. Entonces yo quiero animarte, de verdad animarte como creyente, como líder, como padre, lee mucho, de verdad, te animo a leer, esfuérzate a leer, oblígate a leer, búscate un sillón, búscate un ambiente donde puedas leer. Como te dije, te lo puedo decir con seguridad, con conocimiento de causa, porque si algo me ha ayudado mucho ha sido la lectura. Dios ha puesto en momentos cruciales libros excelentes en mis manos para darme claridad, para traerme exhortación, definición, y me ha ayudado. Han sido una bendición. Exhorta, anima. Si lees bien, lees mucho, vas a poder ser un buen animador, alguien que cuando hable edifica, que anima a la gente, alimenta su alma y la gente siente que Dios está hablando con ellos y está alentando su corazón. Entonces la exhortación es sumamente importante. Exponte a buenos oradores, a maestros claros, a maestros de la palabra, que van a darte educación, te van a educar, van a alentar tu alma. Y enseña, fórmate académicamente en la parte teológica, nada se pierde. Y quiero cerrar esta parte de la reflexión con esas palabras de Pablo donde dice, Pablo, creo que es Pedro, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es Timoteo. Gracias a Dios que tengo a la maestra para apoyarme. A veces confundo a Pedro con Pablo, porque Pablo también habla sobre ese tema. Pero tenemos esa increíble oportunidad. Aprovecha este tiempo para construir tu vida, para ser bendecido. Pues. Hay una canción que crecimos cantando, esa canción, y nos animó a servir desde muchachos. Sembraré la simiente preciosa. Esa simiente preciosa es la simiente de la palabra de Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré
sembraré, mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Ahora refrescar la garganta un momentico y vamos a... Esta canción nos habla mucho, de verdad. Nosotros estamos, este año nos toca celebrar en diciembre 40 años de matrimonio, pero estamos celebrando también 40. En noviembre, el 19 de noviembre es la fecha que hemos establecido como fecha de celebración. Estaríamos celebrando nuestros 42 años de ministerio. Ya estamos hablando de 4 décadas y un poquito más. Esperamos llegar a unas pocas décadas más, pero bueno, Dios en su generosidad nos permitirá hacerlo, quiera que así sea. Y una de las cosas es servirle al Señor, servir a la gente de las maneras en que podamos. Y lo queremos seguir haciendo todavía, como decíamos al principio, acompañando a las nuevas generaciones, formando equipos, empoderando equipos, entrenando, capacitando, mentoreando. Pero también nosotros, y esa es parte del ministerio de estas nuevas etapas del ministerio que estamos desarrollando nosotros en el Señor. Y queremos por eso seguirle sirviendo. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero
indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Queremos animar a todos a servirle al Señor. En este tiempo, por supuesto, se ha diversificado el servicio, el ministerio se ha diversificado. Me llamó la atención unas palabras del pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias de Caracas, donde él le decía a la congregación: no hemos dejado de hacer cultos, hemos cambiado la manera de hacerlos. Entonces seguimos ministrando. Pudiera contarte, y creo que vamos a apartar un tiempo para eso más adelante, las experiencias que estamos viendo de las iglesias de casa, cómo estamos descubriendo gente se está descubriendo a sí mismos, están floreciendo dones, talentos, destrezas, vida. Hay gente que está en este momento viviendo una verdadera primavera ministerial, familiar, personal, y ha sido producto de que los pastores no están. ¿Qué hacemos? Y como han escuchado nuestras palabras de aliento, de confianza, se han atrevido a hacer iglesia y lo están haciendo muy bien. Estamos en ese proceso de proveer recursos, de conectar, de dar herramientas, y precisamente los temas que estamos tocando tienen que ver con eso, con dar herramientas a la gente sobre cómo servir en ambientes a los que no estábamos acostumbrados, de maneras que no acostumbrábamos, pero le estamos sirviendo al Señor. Ya vendrán momentos para llenar los estadios, momentos para llenar auditorios, abrazarnos, compartir juntos. Esos momentos van a venir. Tristemente hay personas que no vamos a ver, personas muy queridas que se han ido, algunos por el COVID, otros por otras razones, pero no son muchos, y en Venezuela Dios ha sido bueno con nosotros, no son muchos. Y nos vamos a volver a ver en su momento, en ambientes seguros. Quiero decirle a la iglesia, y especialmente a Nueva Jerusalén, en este caso, quienes nos escuchen, que el hecho de no reunirnos los domingos no es un acto de cobardía. Estamos observando iglesias muy organizadas y muy inteligentes que están esperando el mes de enero, pero están desarrollando unas estrategias de redes muy interesantes que yo sé que nos van a producir excelentes resultados. Nosotros sí estamos planeando hacer una reunión pronto, les vamos a avisar con tiempo, pero con toda la mayor seguridad posible, en un ambiente abierto, por supuesto. Estamos estudiando todo eso en estos días y vamos a anunciar con suficiente tiempo, pero ahora queremos que las iglesias se reúnan en casa, la iglesia se reúna en casa, siga disfrutando de esto, siga creciendo. Estamos a la disposición de ofrecer todos los recursos que tenemos nosotros a nuestro alcance, en nuestras manos, para bendecir a las iglesias de casa, para bendecir a las familias. Y sé que van a llegar, esos momentos van a llegar de vernos todos. Lo hemos soñado ciertamente, anhelamos eso, pero en este momento de verdad hay una situación delicada. Venezuela no sabe todavía lo que es la segunda ola, ya España lo está viviendo, y creo que es prudente que vayamos con calma en esto, vayamos con calma en esto. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, lo va a hacer con cada uno de ustedes como familia, ustedes lo han experimentado. Este es un tiempo entonces para capacitarnos, capacítese, porque lo que viene es más exigente, los desafíos que vienen son muy grandes. La ciudad, nuestra ciudad necesita ser saturada
con iglesias saludables, con familias llenas de gozo y del Espíritu Santo, capacitadas, empoderadas, dispuestas a hacer todo lo que hay que hacer para el Señor. Dios los bendiga. Les abrazamos en el nombre del Señor.